Hola, mi nombre es Edison José Mero Chávez, estudiante del primer semestre de la Facultad de Medicina de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. El tema que le voy a tratar es sobre la craniometría, dirigida por la doctora Amelia Arteaga. Antes de empezar, te quiero compartir que el esqueleto de la cabeza se divide en dos partes, en el cráneo y en la cara. El cráneo es una caja ósea que contiene el encéfalo, se distingue en una porción superior o bóveda y una porción inferior plana denominada como base. La cara es un macizo óseo suspendido de la mitad anterior de la base del cráneo. Limita con el cráneo las cavidades ocupadas por la mayor parte de los órganos de los sentidos. Una de las cosas importantes que hay que tener en cuenta que en el cráneo está conformado por 8 huesos y en la cara por una conformación de 14 huesos. ¿Ok? Ya finalizado con este tema, empezamos con nuestro tema a tratar. El cráneo, como el cerebro, pasa por mal de esas formaciones que son condiciones congénitas causadas por daño o desarrollo anormal del sistema nervioso. Estos trastornos encefálicos no son causados necesariamente por un solo factor, sino que pueden ser provocados por las condiciones hereditarias o congénitas, o por exposiciones ambientales durante el embarazo, tales como medicamentos que la madre haya tomado, infección materna o exposición a radiaciones. Algunos trastornos encefálicos ocurren cuando las suturas craneales, los empalmes fibrosos que conectan al hueso del cráneo, se unen prematuramente. La mayoría de los trastornos encefálicos son causados por un problema que ocurre en la primera etapa del desarrollo del sistema fetal. Entonces, sí, ¿qué entendemos por craniometría? Craniometría es la disciplina de la antropología física que estudia y compara las diferentes medidas que posee, que posee el cráneo humano. Las medidas en forma del cráneo constituye uno de los criterios más importantes que existen para determinar no solo la especie, sino también la raza, su especie. También se puede determinar la edad y el sexo. Bueno, contribuyendo, vamos con los puntos craniométricos. Para definir los puntos craniométricos, son puntos que se encuentran en un determinado sitio del cráneo que sirven como punto de referencia para establecer los límites de ciertos diámetros. Se considera que a los puntos que se encuentran en la línea media se considera como puntos impares y los puntos que se encuentran en la región lateral como puntos pares. Bueno, para el estudio de lo que es el cráneo o las normas del cráneo, vamos a ver las siguientes vistas o normas anteriores. Tenemos lo que es una vista anterior, una vista posterior, una vista lateral, una vista superior y una vista inferior, que se refiere a lo que es a la base del cráneo. Bueno, primero vamos a ver que hay ciertas suturas que van tomando su nombre en relación también de los huesos, en la cual se articula. Bueno, primero vamos a hablar de la vista anterior. En esta vista existen los siguientes puntos craniométricos, entre ellos tenemos al operión. El operión es el punto de la frente junto encima del foramen óptico y la gravela, o también se conoce como punto sagital supragravelar. Luego tenemos a la gravela, es el punto más prominente del frontal, en el plano sagital medio se ubica entre los arcos superficiales. Tenemos también el nacio es el punto de inserción del hueso frontal y de los huesos nasales. También se puede decir que son inserción de las suturas frontonasal e internasal. Luego tenemos al dacreón. El dacreón es el punto de unión de la sutura vertical del maxilar con el unguis y el hueso lagrimal. Luego tenemos al sigio.
El siquio es el punto más prominente del arco cigomático. Luego tenemos al riñón. El riñón es un punto distal de la sutura internasal. Luego tenemos al naso espinal, que es el punto más bajo de la abertura piriforme al nivel de la base de la espina nasal anterior. Se proyecta en el plano sagital medio. Bueno, también tenemos al prostión. El prostión es un punto distal de la sutura intermaxilar o entre la apófisis alveolar de los incisivos. Tenemos al nation, que es el punto más bajo y distal del extremo inferior de la mandíbula y de la barbilla. Es un punto de referencia para las intervenciones de ortodoncia. Y por último tenemos al gonio, que es el punto antropométrico situado en la parte más inferior y posterior y lateral del ángulo externo de la mandíbula. Siendo así, seguimos con las siguientes vistas, que es la vista lateral, en la que encontramos al asterion. Podemos decir que el asterion es un punto de confluencia de la sutura lamboidea, el parietal y el occipital. Luego tenemos al alterion. El terion es el punto de convergencia de los huesos parietales, el frontal y el esfenoides. Y luego tenemos al eurión, que es el punto más lateral del neurocráneo. Puede ubicarse en el parietal o en la escama del temporal. Luego tenemos al coronal, que es el punto más lateral de la sutura coronal. Generalmente se ubica hacia abajo, se ubica más hacia el caudal del estefanio. Y por último tenemos al estefanio. El estefanio es un punto de inserción de la sutura coronal con la línea temporal superior. Siendo así, seguimos con la vista superior, en la cual encontramos el lacta. Lacta es la inserción de la sutura sagital y la lamboidea. Luego tenemos a los opistocráneos, que es el punto de la escama del occipital, que en el plano sagital se encuentra más alejado con el punto de la glabela. Puede coincidir con el punto de inión. Luego tenemos al inión, que es el punto de encuentro de la línea occipital o nucal superior con el plano sagital medio. Se corresponde generalmente con la protuberancia o porción occipital externa. Siendo así, siguiendo con la siguiente vista, que es la vista superior. Primero tenemos al bregma. Podemos decir que en este conjunto de suturas podemos ver que existen puntos importantes al tomar en consideración, donde se está dando la unión entre el bregma, se está dando la sutura coronal con la sutura sagital. Este punto se lo conoce como bregma. Ahora tenemos al obelión, que es el punto sagital entre los dos agujeros parietales. Luego tenemos al vértex, que es el punto medio más alto del cráneo en el plano sagital medio. Bueno, tenemos lo que es la vista inferior. En esta vista encontramos primero al porium. El porium es un punto más cóncavo en el borde superior del meato auditivo externo. Luego tenemos al estápulo. El estápulo corresponde a la espina nasal posterior. Luego tenemos al bastion, que es el punto medio del borde anterior del foramen occipital. Luego tenemos al opisthio, que es el centro del borde dorsal del agujero occipital. Bueno, damos por terminar la última vista, pero recordamos que, bueno, ya para terminar lo que es mi exposición, en sí podemos ver los principales puntos craniométricos. Para cubrir un poco lo que es los puntos craniométricos, nos sirve para determinar distintas zonas en el cráneo. Lo importante de estos puntos es que forman un ángulo entre ellos, y estos ángulos nos ayudan
a diagnosticar distintas patologías que ocurren en el cráneo. Bueno, doy por concluir mi exposición y espero que le haya gustado. Gracias y hasta la próxima.